Hola, ¿cómo están? Saludos cordiales y fraternales para todos y cada uno de ustedes, mis hermanos y mis amigos. En esta hora vamos a dar inicio a otra pequeña grabación, un estudio titulado Los hijos de María, hermanos de Jesús. Bueno, ya me conocen, mi nombre es Guadalupe Medina, siervo de Dios, pastor escatólogo, evangélico también, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. Y en esta hora, una vez más, nuestro tema es los hijos de María, hermanos de Jesús. Como introducción, este es un tema muy controvertido a través de los siglos y puede llegar a ser un tanto ríspido. La introducción principal. En Mateo 13, del 1 al 52, se encuentran 12 parábolas. Y en una de ellas les dijo Jesús: ¿entienden lo que les estoy diciendo? Dijeron: sí, Señor. O sea, lo completo es, dijeron: sí, Señor, entendemos. Y les enseñaba maravillas escatológicas. En estos versículos del 1 al 52 de Mateo 13 se encuentran 12 parábolas muy hermosas, muy bonitas. El Señor les hablaba por parábolas a los judíos, a sus apóstoles, a los judíos. Y, por ejemplo, vamos a sacar nada más 3 citas. Les enseñaba maravillas escatológicas. ¿Qué era esto de maravillas escatológicas? La profecía de la venida de Jesucristo, la profecía de su reinado milenial, la profecía de las cosas que vendrían en su tiempo debido. Por ejemplo, en Mateo 13, 33, les habló de la levadura. Habló el Señor Jesucristo precisamente en eso, por parábolas. Él mismo decía en otro pasaje y decía: para que los demás no entiendan y se salven, pero ustedes, los que van a ser salvos, les explico con claridad. La levadura se refería al Señor Jesucristo a los 3 días o 3 milenios. Eso es lo que quería decir el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el Salmo 94 dice: como el día de ayer que pasó. Los versículos completos y los pasajes completos ustedes los pueden leer ahí en su hogar, su oficina, su casa. Ahí están, Mateo 13 del 1 al 52. Y entonces decía: porque para con el Señor, Salmo 94, un día es como 1000 años, y 1000 años como el día de ayer que pasó. Para el Señor 1000 años son como un día. Y bueno, aquí hay bastante que aprender, ¿verdad? En 2 de Pedro 3:8 dice: y un día como 1000 años. Tanto Mateo 13, 33 como Salmo 94. Igualmente aquí 2 de Pedro 3:8 habla el misterio, o sea, las parábolas eran misterios. Y declaraba el de los 1000 años. Si, vamos a decirlo de una vez. Estos estudios los tengo en la otra página, en GMB 031852, Guadalupe Medina 52 @gmail.com. Entonces, y también Mateo 13:47 habla de la red. 49 al 50 dice: así será el fin del siglo, etc. Nada más les doy introducción de que estos versículos y capítulos de Mateo 13 del 1 al 52 hablan de maravillas escatológicas. Y bueno, los personajes que lo escuchaban, no se diga los sacerdotes y los fariseos, se maravillaban. En Mateo 13:54 podemos observar una aseveración muy literal. El apóstol Mateo declara que los del Sanedrín, sinagoga, se maravillaban de su doctrina, no así su propia familia. Vamos solamente como es la introducción. Y nosotros podemos observar esto, lo que nos mueve nuestro tema. Dice ahí en Mateo 3:55, una vez más: su tierra, su familia y su casa. En su tierra, en su familia y en su casa particular, pues se escandalizaban de él. Dice el versículo 55: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Una cosa que podemos ver, y que de hecho en los seminarios, ¿verdad?, se nos declaraba y se les declara a los estudiantes y los pastores también, incluso incluyéndome,
se les declara en las iglesias. Lo primero que se debe leer la Biblia es literalmente. Ya después le ponen simbólico, paradójico, intuitivo, etcétera, etcétera. Eso ya es otra situación diferente. Pero lo primero es leerla literalmente. Y aquí a lo literal habla estos pasajes bíblicos de que José y María tenían hijos. Ya vimos en otro estudio anterior que su primer hijo fue el Señor Jesucristo, el niño Jesús. Dice en Mateo 13:57, y se escandalizaban de él. La referencia a Marcos 3:21. Cuando lo oyeron los suyos, aquí está con letras grandes, cuando lo oyeron los suyos, esa es la atención, cuando leyeron los suyos. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. O sea, con su familia. Su familia cercana, posiblemente pudo haber familia lejana, retirada, pero la familia cercana era la importante para él. Dice el versículo 58, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hay cosa más triste, comentario personal, que tus propios familiares no te comprendan. En especial su familia. Mateo 13:56, sus hermanas también. Con nosotros, nota, hermanas, aquí hay una nota que pongo. Hermanas, ¿hermanas de quién? Por supuesto, hermanas de Jesús, pero hijas de quién? ¿De José, de María o de los dos? Y eso es lo que nos mueve y es lo que estamos o vamos a ver. La atención de la familia de Jesús en Marcos 3:31 dice la palabra de Dios. Ya lo he dicho, son textos sacados de la Biblia y puestos aquí en la computadora. Dice, vienen después sus hermanos y su madre. Hay que entenderlo literal, vuelvo y repito y repetiré muchas veces. La Biblia hay que entenderla directamente, literalmente, a la letra como se dice la palabra. Vienen después sus hermanas y su madre. Ahí están las citas, Marcos 3:31. Ustedes pueden checar su Biblia, sus textos, y esos sí completos, y pueden arrojarle más luz para el entendimiento. Nota, los hijos de María, seamos congruentes, o sea, es lo que estoy diciendo. Seamos sinceros con nosotros mismos, seamos sinceros con Dios, preguntémosle a Dios en oración, Señor, ¿es esto la verdad de lo que dice tu palabra? ¿O tendremos que hacerle caso a personas que inventan, que sacan deducciones erradas, erráticas, fuera de contexto, eisegesis, en lugar de una buena exégesis? ¿Qué hacemos, Señor? Usted pídale a Dios en oración y Dios, en su voluntad, en su palabra, es un juez justo, le enseñará la verdad. Pero aquí la ponemos en letra, la verdad. Según algunos apologistas católicos, con todo respeto y sin ánimo de ofender a nadie, solamente el comentario, los hijos de José, y este es un punto muy importante, puse el asterisco ahí muy grande, muy bien, muy claro, y digo de este comentario, pongan muchísima atención, después pueden ustedes verlo, releerlo, volverlo a ver. Dice, según algunos apologistas católicos, y otros más, no nada más católicos, de otras religiones y algunas sectas, los hijos de José, según estos, los hijos de José, supuestamente de un matrimonio anterior de José. Aquí quisiera ponerme todo el tiempo. Hijos, los otros hijos o los otros hermanos de Jesús, supuestamente, algunos apologistas católicos, historiadores, pero que si nos vamos a la raíz del fondo de las cosas, hubo muchos escritores en la antigua historia, pero que inventaron, pusieron, dijeron mentiras, pero nosotros no nos vamos a basar en aquellos escritores. Algunos fueron muy fidedignos, muy fieles a la palabra de Dios, pero otros, y de los cuales mucha gente se pega, sacaron doctrinas erradas. Nosotros nos vamos a pegar solamente a la palabra de Dios, y eso por la gracia de nuestro Dios. Entonces, vuelvo y repito, los hijos de José, según algunas personas, supuestamente eran, pongo otras letras más en mi boca, en mis labios, eran supuestamente de un anterior matrimonio de José. Pongo con letras rojas, muy dudable, lo acabo de explicar.
Había algunos que inventaban historias. Ya ve la gente, su lengua, lo que puede inventar, lo que puede mentir, lo que puede falsear, y sobre todo la palabra de Dios. Comentario: Dios eligió a Dios instrumentos humanos santos, y le pongo ahí, no viudos. ¿Con qué me quiero referir a esto? ¿En qué me quiero referir? A José. Creo humildemente, en mi opinión y en mi sentir, que si Dios escogió a María virgen, señorita, pura, casta, decente, entonces no le iba a conseguir a un marido viudo o divorciado o un pagano. En el estudio anterior comenté, ¿verdad?, que era un hombre, José era un hombre muy puro, muy justo. Si no virgen, como quiera que sea, un hombre muy justo y temeroso de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Sin embargo, con todo y eso, si así fuera o fuese, esos hermanos, atención, tendrían, fíjese bien, repito con mis palabras, si José hubiese tenido unos hijos con un matrimonio anterior al de María, su esposa, elegida por Dios, así, y fíjese ahí en las letras negras, fondo amarillo, forzosamente y evidentemente tendría que ser mayores que el Señor Jesucristo. Es tan lógico, hermanos, y bueno, a veces podemos usar la lógica. Según algunos historiadores, falseando la palabra de Dios, dicen que los hijos que tenía María eran de algún matrimonio anterior, y se pone mucho de algún, o sea, el quizás, el posiblemente, el probablemente, el a lo mejor, el es muy probable. Nada de eso, hermanos. Como dijimos, el Señor escogió personal justo y santo a su presencia. Entonces, pero si así fuera, digo yo, sin embargo, con todo y eso, si así fuese, esos hermanos de Jesús tendrían forzosamente y evidentemente que ser mayores que el Señor Jesucristo, que ya el Señor Jesucristo tenía 33 años y era el mayor de los hijos de María. Y obvio, ya estarían algunos de sus medios hermanos, entre comillas, muy grandes, ya estarían algunos o todos de ellos casados, y con seguridad cada uno con su propia familia. Oiga, esto es importantísimo de notar, bien importante. Sí, y ahorita vamos a ver el hermano menor de Jesús, según esto, que no concuerda, ahorita lo aclaramos, no concuerda el hermano menor, según las citas bíblicas, de Jesús con sus hermanos mayores de un matrimonio. Obvio, lo que quiero que entendamos es esto, y que entiendan por favor. Si José tuvo un matrimonio anterior, tuvo que tener esos hijos, supuestamente, no de María, sino de él y otra mujer, obvio, mayores que Jesús, que fue su último matrimonio de José, mayores. Y si Jesús tenía en estos tiempos, en estos momentos, 33 años, quiere decir que los hermanos, medios hermanos de él, según algunos apologistas, serían más grandes. Si Jesús tenía 33, los hermanos mayores que él, medios hermanos de otro matrimonio, perdone que hago mucho hincapié en esto porque este énfasis es importante, pues tendrían 34 mínimo, o 40 y 50 años. ¿Saben una cosa? Y aquí lo digo enseguida. Me euforizo mucho porque veo una gran verdad en la palabra de Dios. Veo una gran verdad, veo grandes cosas reveladas de parte de Dios. Entonces, si pongo allí, y no con su madrastra. Esto lo puse y me lo dio el Señor en mi corazón, porque es importante para descifrar lo que viene. Si los medios hermanos de Jesús eran de un matrimonio anterior de José, eran más grandes, subrayo, más grandes, más mayor, y casi todos casados y todos con hijos e hijas. Los medios hermanos de Jesús, supuestamente, subrayo. Y luego pongo al final, y no con su madrastra. ¿Qué tendrían que hacer? Y al rato lo vuelvo a comentar. ¿Qué tendrían que hacer los medios hermanos de Jesús? Siempre pegados con María, siempre pegados a la presencia del Señor Jesucristo. Cada quien tendría que tener su hogar,
Cada quien tendría que tener su familia, sus hijos, su propia tierra de donde vivían, si era mismo allí o en otros lugares de Israel, pero ya con su propia gente. Y no tenían que andar pegados con su madrastra. Atención, su madrastra María, no la mamá, en este caso de esos otros. Pero veamos de quién eran hijos. Quiero dejar claro, esto está claro. Los hijos de José con otro matrimonio ya eran mayores que Jesús, por supuesto y obvio. Ya deberían tener su familia, ya deberían tener sus hijos y no tenían por qué andar siempre pegados, como muchos textos de la Biblia nos declaran que vivían los hijos, los hermanos de Jesús. Y yo digo que hijo, y muchos decimos, el pueblo evangélico, que eran mayores que Jesús y estaban con su familia. Nada que ver con su madrastra, si podemos decirlo así. Y dice ahí, y quedándose afuera, enviaron a llamarle afuera y te buscan. Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Ahí el versículo 32, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Este es el versículo más completo. Tu madre y tus hermanos, pongamos atención, tu madre y tus hermanos. Está bien, no dice la Escritura Sagrada ni lo uno ni lo otro. No dice tu madre y tus hermanos, hijos de María, pero tampoco dice tu madre y tus medios hermanos, hijos de los hijastros de María. Y vamos a ponerlo también así, ¿verdad? Ya empezamos. Tu madre y tus hermanos, a la letra, literalmente. Nada de simbolismo, de cosas así, filosóficas o cosas así. En Marcos 3, 33 al 35 dice, él, Jesús, le respondió diciendo, y veremos otra parte de lo mismo, de otro texto, de otro versículo. ¿Quién es mi madre? Le respondió. ¿Y quiénes son mis hermanos? Dice otra versión, dice el otro evangelio. Y mirando a los que estaban sentados alrededor, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Notemos la diferencia entre la gente, sus discípulos y sus familiares. Hace muchos años, algún familiar mío muy cercano me decía, es que, y mucha gente lo dice, hoy en día todavía, lo dice, no, eso de la gente, sus discípulos y sus hermanos, su familia, se refiere a los hermanos de la iglesia, a los hermanos de la religión. No, estos versículos nos están declarando bien particularmente quiénes eran la gente. Había multitudes que seguían a Jesús, perdón, incluso gente, discípulos de él. Sus discípulos precisamente y sus familiares eran aparte. El evangelista Mateo aquí sí pone mucha atención en diferenciar, en particularizar lo que era la gente, lo que eran sus 12 apóstoles, sus discípulos, junto con otros que le seguían, que por seguirle también eran discípulos, aunque no 12 apóstoles, y sus familiares, filiales, pongo ahí, filiales. Ya dijimos sus madres, sus hermanos, y vamos a ver otras citas. Entonces, aquí, donde dice tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan, era no la gente, no los discípulos. En otro evangelio, para que ustedes se informen, busquen las referencias, y en otro evangelio dice, y sus discípulos le dijeron, otros textos más confirmantes, sus discípulos, no sus hermanos de religión, escuchen bien, no sus hermanos de religión, sino sus discípulos le dijeron, en el otro evangelio, Marcos y Lucas, le dijeron, Jesús, maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. No eran sus hermanos de religión, porque ahí los evangelistas llevan separado discípulos, llevan separado familiares. Filiales, nota, o sea, filiales hermanos, familia cercana. Perdón. Nota, aquí no estaba negando a su madre en esta cita anterior y a sus hermanos, solo estaba declarando el privilegio de todos los que le sirven en general y de corazón. Jesús siempre procuró no llamar madre o mamá a María. No hay un texto en toda la Biblia, si quieren búsquelo hasta en el Antiguo Testamento, como muchos, en que Jesús o el Mesías le iba a llamar a su mamá María y la iba a reverenciar. Nunca, ni en la cruz. Mujer, y allá tu hijo. Lo vamos a ver hasta el último. Hijo, y allá tu madre. El evangelista sí dice, y mirando a su madre.
pero Jesús no le dijo madre. El evangelista relató así, pero Jesús, sus palabras fueron: mujer, ella tu hijo, hijo, ella tu madre. Hasta ahí nada más. Bueno, adelante. Marcos 15, 40 al 41. Le seguían. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José. Entonces, nota, aquí no estamos hablando de los hijos de Alfeo o Zebedeo. Ojo, algunos escatólogos, alguno de ellos venezolano por allá, no escatólogos, apologistas, dice que eran los hijos de Alfeo y de Zebedeo, hace una revoltura. No, que eran los hijos que se dice que eran de María y de José. No. Más adelantitito, ahí abajo, vamos a ver, tomen en cuenta Alfeo y Zebedeo. Los hijos de Alfeo y de Zebedeo no eran hijos de María, por decir así, los que dicen que eran de María, sino que eran de hijos de Alfeo y Zebedeo. No, están separados. Los hijos de María eran hijos de María, los hijos de Alfeo y Zebedeo eran otros. Bueno, el hermano del Señor, Gálatas 1:19. En Gálatas 1:19 dijo Jesús: cuando fui a Damasco, no encontré a ningún otro de los apóstoles, sino a Pedro y y a Santiago el menor. A Cefas, a Santiago el menor. Y aquí vemos Santiago, y vamos a ver que Santiago, en Gálatas 1:19, dice: cuando fui se me olvidó ahorita a Jerusalén, sí. Dice: no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Pedro, si no me falla la memoria, dice, pero lo que me queda importante es esto, sino a Santiago, el hermano del Señor. Por supuesto, Santiago, el hermano de Jesucristo. Y ahí vamos a ver otras citas donde se declara Santiago el menor. Gálatas 1:20 también, ahí en el versículo que sigue, dijo Pablo: en todo esto que les estoy diciendo, en Cristo les digo, no miento. Y aquí dice que Santiago era el menor. Pablo, cuando dijo este relato, cuando en su recién conversión, no mintió. Dijo: yo vi a este joven hermano de Jesús. Pero vamos a ver más adelante si sí o si no era hermano de Jesús. Y como ya dijimos, si fuera de José, serían mayores que Jesús, puesto que obvio dio un matrimonio anterior de José y otras, y dices, ya sigue Salomé. Quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, protagonistas. Esta palabra protagonista la puse, hermanos y amigos, por una razón, porque ya al final vamos a ver que María Magdalena, la otra María, y ahí lo vamos a leer más, la tía de Jesús, y María, la madre de Jacobo, de José, y esto era precisamente María, la madre de Jesús. Bien, eran protagonistas. Como madre siempre vivía los últimos días de su hijo Jesús, su hijo nada más, siguiendo hasta su crucifixión. Lo voy a aclarar más ahorita. Que habían subido con él a Jerusalén. María y algunos de sus hijos, observando la muerte de Jesús. María, subtema. María y algunos de sus hijos observando la muerte de Jesús. Marcos 15:47. Y María Magdalena y María, con asterisco, madre de José, miraban dónde lo ponían. Es natural y obvio que la madre de Jesús estuviera en primer lugar al pendiente del desenlace final de su hijo. Y ya lo dije anteriormente. María, la madre de José, que también era hijo de María, estaban al pendiente, eran protagonistas, estaban al tanto y muy cerca de lo que le iba a acontecer a su hijo Jesús, al hijo de María, al final de su hijo. Ellas eran protagonistas. No se diga María Magdalena, que más de rato también lo vamos a ver. Se le apareció antes a María Magdalena que a su propia madre en la carne. Referencia a Marcos 16:1 y 2. Primeramente, perdón. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, ahí está el asterisco, la madre de Jacobo el menor, otra vez la cita, Gálatas 1:19. Vean ustedes la cita completa y se darán cuenta.
Los escritores evangelistas nunca tuvieron en mente, atención, ni siquiera el declarar o apologetizar sobre los hijos de María y hermanos de Jesús. No era su interés, hermanos. De los evangelistas, de los apóstoles, no era su interés el defender la divinidad de María. Sabían que no lo era. Y bueno, no era su interés, y menos el de Dios. Si a Dios le hubiese importado, hermanos amados y amigos, que se le diera un primerísimo lugar a María como madre de Dios el Hijo, pues la Biblia estuviera llena de textos, de versículos donde se dijera que María, la madre de Dios. No se encuentra una palabra donde usted lea en la Biblia que María, la madre de Dios. Muy apenas se encuentra, perdón, créanmelo, María, la madre del Hijo de Dios. Nada más, muy apenas, muy raquíticamente se encuentra esto, y de eso me gozo también, hermanos. El menor José, es la referencia a la cita anterior, y Salomé. Estas personas que iban detrás de Jesús hasta su final, compraron especies aromáticas, y esta cita ya es para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. En Marcos 16:9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, lo que hoy tenemos como domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Nota, Dios tiene sus planes para cada hombre o mujer. A María la tomó en cuenta, decía hace un momento, prácticamente no. Realmente podríamos también deducir, si se puede, junto como muchas otras personas, pues a la primera que se le hubiera aparecido sería a su mamita, ¿no? Porque pues, era su mamá y le dolía. Pero no, vino y se apareció, y lo dice el evangelista, primeramente a María Magdalena. Bueno, estas citas son muy importantes, hermanos, de tomar en cuenta, muy importantes. En Hechos 1:14 va consecuentemente y relativamente. En el versículo 14, ya en Hechos, ya después de la muerte y resurrección de Jesucristo, dice, todos estos, los apóstoles y los discípulos y los cercanos seguidores de Jesús, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Note bien, ponga atención. Perseveraban con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No quería ya hacer comentario de esto al respecto en cuanto a los hermanos de Jesús, en cuanto a los hermanos, medios hermanos de Jesús, y ahijados de María, e hijos de un matrimonio anterior de José. Pero mire, dice aquí el texto, el versículo 14, todos perseveraban unánimes en oración y ruego, estaban prendidos en el Espíritu Santo, gloria a Dios, con las mujeres y con María. Lo puse bien submarcado. Y con María, en otras palabras, María, la madre de Jesús, y sus hermanos de Jesús, y con sus hermanos, más fehacientemente, y con sus hermanos de Jesús, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así lo dice el evangelista. Busque la cita, Hechos 1:14. Perseveraban. Jamás dice y con sus medios hermanos o con los hijos de José. No, dice literalmente, a la raya, a la letra, subrayado, y hasta en negrita, lo puse ahí, en negritas. Porque así lo dice la Biblia. Estaban todos los discípulos con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No dice, y aparte estaban sus medios hermanos, o los hijos de José. Con sus hermanos, los hijos de María. Y por eso le puse el tema. Los hijos de María, hermanos de Jesús. Gloria sea al Señor, amén. Quede en oración en sus mentes, en su memoria, y hagan su propia deducción, su propio análisis y su propia conclusión. Y ¿sabe qué? Esto es bueno, hermanos, para mucha gente que todavía no tiene a Jesucristo, que está engañada por las religiones, por las sectas. Que hagan conciencia y escapen por sus vidas. Mi petición, mi oración a Dios por toda mi vida cristiana, que no son pocos años, ha sido por la salvación de las almas.
porque yo era un religioso de este tipo, ciegamente, hasta que Jesús me habló en su palabra y por algunos jóvenes que me predicaron en aquellos años, 75, en el 75, y me dijeron, si no quieres ir al infierno, entrégate a Cristo, acéptalo en tu corazón, confiésalo. Hechos 16, 31 y 32, dijeron los apóstoles, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dijeron, si no lo haces, tu casa final será el infierno al final. Y yo, ¿saben qué dije? Yo me quiero mucho, yo no quiero ir al infierno. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, pero no de labios, dice Santiago, porque el diablo cree y tiembla, pero no se arrepintió, ni Judas se arrepintió. Se ahorcó mejor en lugar de arrepentirse. Para confirmar a otros muchos, Judas está en el vil infierno. No solamente se le metió el diablo. Dijo Jesús, uno de vosotros es diablo, uno de vosotros es Satanás. Increíble, hermanos y amigos, increíble. Algunos dicen por ahí, con todo respeto y amor, son mis amados hermanos en Cristo, que Judas está en el cielo. Padre Santo, no creo que en el cielo haya demonios, porque era hijo del diablo. Jesús lo dijo, era hijo de Satanás. Y se le metió el mero Satanás al final. Pero usted y yo, hermano, amado y querido por Dios, más que de mí, amado por Dios, nos arrepentimos. Judas no se arrepintió. Su destino final es el gran trono blanco, el juicio final. Y de ahí a la condenación, no del infierno, porque ya está, sino, como escatólogo lo digo, sino al lago de fuego, donde estarán el anticristo, el falso profeta, Satanás. Ahí pararán todos los que no es una magia, no es una condenación, pero ahí estarán los que no acepten a Cristo como su suficiente Salvador. Juan 2, 1 y 2, la madre de Jesús, los discípulos de Jesús, le pongo ahí. Juan 2, 4, Jesús le dijo, aún no ha venido mi hora. Le dijo, mujer, aún no ha venido mi hora. Jesús nunca llamó a María mamá o madre. Juan 2, 12, después de esto, otra cita más. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, con letras grandototas, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron ahí no muchos días. Acá es otro texto referente, ¿verdad? En Juan 2:12, diferente a Mateo y Marcos. Vinieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Vuelvo y repito, hermanos, no era un montón, no eran uno solo. Los evangelistas pudieron diferenciar lo que eran sus discípulos, lo que era su madre y lo que eran sus hermanos. Ahí en conjunto, madre y hermanos. Dice en Juan 6:42, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Nota, no dice, ojo, no dice conocimos o conocíamos. Otra vez nota, José todavía con vida después o en el año 33 de Jesús. Dijeron aquellos rabinos, ¿no es este Jesús el hijo de José el carpintero? ¿Acaso no lo conocemos? No dicen lo conocimos o lo conocíamos. No, dice, ¿acaso no lo conocemos a este que es Jesús el hijo del carpintero? Todavía dando referencia a que el carpintero estaba vivo, pero eso no lo vamos a discutir, ¿verdad? Dicen que murió, bueno, obvio que murió. ¿Cuándo? No lo vamos a discutir, no es nuestro tema por ahora. ¿Cómo pues dice del cielo ha descendido? Hasta ahí nada más. Juan 7, 2 al 5, todo el mundo lo conoce y usted también, hermano, la incredulidad de los hermanos carnales de Jesús, hermanos carnales de Jesús, pongo ahí muy cerrado. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, no sus primos, no sus parientes, no sus medios hermanos. Sus hermanos le dijeron a Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún, dice el versículo 5,
Juan 7:5. Porque ni aún, otra vez, ni aún sus hermanos creían en él. Yo lo único que quiero es tomar la cita y hacer énfasis. Sus hermanos, sus hermanos. El historiador apostólico y escritor del Evangelio o de los Evangelios no tuvieron ninguna duda de ponerle sus hermanos. Ellos no tenían ningún problema en confesar que eran hermanos de Jesús, hijos de María. Sí, algunos dicen es que en el Antiguo Testamento, yo estoy de acuerdo también, se decían hermanos hasta los tíos, o los hermanos de raza, o los hermanos de tribu, y somos hermanos y somos misma carne y misma sangre. Sí, pero aquí no estamos, ni la Biblia está hablando de referencial a hermanos de nación o hermanos de tribu. Aquí estaba hablando, todas estas citas que estamos leyendo, estamos viendo, hermanos, se está refiriendo a hermanos, hijos de María, no hijos de la tribu de Judá, ni de Neftalí, ni de Zabulón, nada, no. Hermanos en la carne, y por eso puse ahí carnales, porque ni aun sus hermanos crean en él. Una cita más, no estoy repitiendo lo mismo, sino una cita más para complementar. En Juan 19, 25 al 27 dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, repito, su madre, y la hermana de su madre, o sea, tía de Jesús, hermana de María. María, mujer también de Cleofas, y María Magdalena. María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, y ahí a tu hijo, lo que decíamos. Después dijo al discípulo, y ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué? Porque era digno. Y Jesús le concedió al discípulo amado este privilegio. ¡Qué honor! ¡Qué honor para el apóstol Juan! Y fíjense que comprobado, si puedo comentar, Jesús sabía que Juan teólogo, no Juan Bautista, Juan teólogo iba a durar hasta mínimo el año 95, posiblemente y probablemente hasta el año 100. Dijo, si lo dejo con mis hermanos carnales, es una suposición mía, pues no la van a cuidar hasta el fin, porque como que la amaba, era su madre en la carne, ahí estuvo en su vientre. Dijo, pero si lo dejo con Juan, aparte que es mi discípulo amado, aparte que es mi discípulo de confianza, también sé, Jesús sabía, lo supo siempre, que Juan iba a quedarse hasta el año 90 y tantos. Dijo, con Juan, estoy seguro que a esta mujer no le va a faltar auxilio y socorro. Qué bendición, hermano, cuando usted, déjeme se lo digo, qué honor y qué bendición, cuando usted o a usted Dios le pone su familia, para que su familia vele por usted hasta el fin de sus días. Jesús eso quiso decir, hijo, Juan, te encargo a esta mujer. Él sabe, ni siquiera ahí le dijo, te encargo a mi mamá. Pero él cuidadosamente puso a su madre en manos de su discípulo de confianza. Y sabía que le iba a cuidar hasta el final de los días de María. Qué honor, qué bendición, qué linda experiencia. Gloria a Dios. Aplicación. ¿Podrá Dios el Hijo tener mamá? Sería divina. Habría 4 divinidades. En Mateo 27:55 estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales había mucha gente y muchas mujeres. Pero ojo y atención, estas 3 Marías por lo mínimo tenían un papel muy importante, principalmente el de María. Dice, entre las cuales estaba María Magdalena, una vez más, María la madre de Jacobo, y aquí entendemos fácil que era María la madre de Jesús, el hermano del Señor, Jacobo el hermano del Señor. Gálatas 1:19, otra vez una cita muy contundente, muy apreciable y muy directa. María la madre de Jacobo estaban viendo la crucifixión del Señor. Jacobo el hermano menor, podemos decir así, el hermano menor del Señor, porque ahí lo dice Gálatas 1:19, hermano del Señor Jesucristo. Y de José, y por supuesto de Jesús, ¿verdad? Bueno, aquí vemos también esto, estaban estas mujeres y se hace referencia a María con su hijo Jacobo y con su hijo José, que a la vez eran hermanos del Señor. Bien,
Dice aquí más abajo, les decía, pongan atención, y la madre de los hijos de Zebedeo también estaban ahí. Mateo 27:56, Jacobo y Juan, Boanerges, la madre de los hijos de Zebedeo. Esta Y debería estar aquí. Nomás le puse el tema. Esta Y, repito, debería estar aquí en Jacobo, porque así viene la cita. Pero el comentario es la madre de los hijos de Zebedeo. Mateo 27:56. Jacobo y Juan Boanerges. Los hijos de Zebedeo. La madre de los hijos de Zebedeo no eran los hijos de María. Estos eran los hijos del trueno. Usted va a ver la cita ahí. Jacobo y Juan. Y Jesús les dijo, ustedes son Boanerges, los hijos del trueno. Vea la cita. Y ahí lo va a rectificar, a comprobar, porque le dijeron estos discípulos de Jesús, no hermanos, eran discípulos, le dijeron, Señor, ¿quieres que clamemos al cielo para que caiga fuego del cielo sobre estos? Dijo, no, ustedes son Boanerges, ustedes no saben ni lo que piden, ustedes son hijos del trueno. Pero nunca a sus hermanos carnales les dijo hijos del trueno. Estos eran muy atrevidos, muy audaces, bien valientes, ¿verdad? Qué bárbaro. Si en las iglesias los pastores fueran como estos Boanerges, no aventaban piedras desde el púlpito, hermanos. Aventaban truenos y rayos y centellas. Tremendo. Jacobito y Juan, pero hijos de Zebedeo. Y acá está la otra. Esta era hijo de Zebedeo. Estos eran hijos de Zebedeo. Juan y Boanerges. Jacobo y Juan Boanerges. También en Marcos 3:17. Jacobo dice, hijo de Zebedeo, mientras que Marcos 3, versículo 18, Jacobo, hijo de Alfeo. Muchas mujeres, muy diferente a los hijos de María. Aquí en esta cita, ustedes consulten bien en oración y vea que unos eran los Boanerges, Jacobo y Juan, nada que ver con los hijos de María. Pero acá en Marcos 3:17, Jacobo, hijo de Zebedeo. Mientras de que Mateo 27:56 eran hijos de Zebedeo, acá eran hijos de Jacobo. Alfeo, perdón. Eran los hijos de Zebedeo y los hijos de Alfeo. Eran, vamos a decirlo así, 4 hijos, pero tienen el nombre. Por ahí también anda un cura venezolano, ojalá vea este video, que él dice que esos eran hijos de pero eran los que menciona en los evangelios, que eran hermanos de Jesús, hijos de María, que no eran hijos de María, eran hijos de Alfeo y Zebedeo. Pero estos son los hijos del trueno, nada tienen que ver. Hijo de Alfeo, hijo de Zebedeo, nada tienen que ver con los hijos de María. Los hijos de María son hijos de María. Ahora, déjeme le compruebo algo. No se me duerma. Abra bien los ojos. Estos hijos de Zebedeo y de Alfeo, nada tienen que ver con los hijos de José. Los hijos de José no se llamaban Zebedeo ni Alfeo. Los hijos de María eran hijos de María. Los hijos de estos otros 2 varones son punto y aparte. Y si usted le pone mucho cerebro a meditar y a leer la Biblia, se va a dar cuenta de la verdad. Pero muy diferente a los hijos de María. Marcos 3:21, eso es para anotarlo bien. Marcos 3:21, cuando lo oyeron los suyos de los que estamos hablando, los familiares integrales, filiales de Jesús, vinieron para prenderle. Fíjense bien la palabra, antes no la puse en negrito, para prenderle. Vamos, porque decían, está fuera de sí. Los suyos, obvio, sus hermanos y su madre. Tal vez para este punto, hermanos, los primos y los medios hermanos dicen, pues sí está. Porque déjeme decirle, con todo respeto y reverente a mi Señor Jesucristo, le decían que estaba loco. Está fuera de sí, es eso, estaba mal. ¿Ok? Entonces, de esta manera se refiere también a los suyos, el círculo íntimo, el círculo familiar, los suyos. Esto está tremendo. Sus hermanos y su madre. Las demás citas también hablan del centro familiar. Marcos 3:31. Vienen después, oiga bien, varias de estas citas, por no decir casi todas, no las mencionan esos apologistas, porque no les conviene, porque no saben cómo salir del apuro para aclarar que no eran hermanos de Jesús. No pueden, porque no se puede contradecir la Biblia, la palabra de Dios. Dice, vienen después
es Marcos 3:31, y usted después puede ver y repasar el video cuantas veces puedan. Primeramente eso. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Marcos 3:35, el que hace la voluntad de mi Padre es comparativo a mi familia. Hermano, simple y sencillamente vinieron su madre y sus hermanos. Vuelvo y repito, sus medios hermanos o primos, esos ya eran mayores que Jesús. Obvio, ya estaban casados. Obvio, ya tenían su propia familia. Permítame la palabra, no tenían que andar de arrimados con su madrastra. No hay que discutir si ya eran también, ¿cómo se dice? Huérfanos. Y por eso se hermano con la madrastra. No, eso ya son alegorías, se me olvida la palabra. Son inventos, por decir así. Son filosofías huecas, si quiere también. No. La palabra es respetable, la palabra de Dios. Vienen sus hermanos después y su madre. Los hermanos de Jesús y la madre de Jesús. Y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y vuelve, el texto completo dice, Jesús, tus hermanos y tu madre te buscan, quieren hablar contigo. Y fue cuando él dijo, el que es mi hermano y todo lo demás es comparativo a mi familia particular. Dicho de otra manera, alcanzamos no solamente eso, sino somos herederos con Jesucristo, coherederos con Jesucristo, y tenemos la gracia y la gloria de Dios en su Hijo Jesucristo por su muerte en la cruz. Pero mire, ya como conclusión, déjeme, le prometo que ya no paso de esta hoja porque pues ya es lo último. En 1 Corintios 9, del 3 al 5, ya termino, dice Pablo, contra los que me acusan, póngame mucha atención, aleluya, contra los que me acusan, esta es mi defensa, dijo Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Dijo Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho nosotros? Déjenlo además de beber y comer. Lo importante de subrayar y de poner en letras negritas es, ¿acaso no tenemos derecho nosotros también de traer como esposa? Y no dice como hermana en la religión, a una esposa o a una hermana, a una dama por mujer, pero el énfasis es como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, que era Pedro, el cual dicen que por eso no se deben de casar los grandes clérigos de la iglesia popular, porque Pedro nunca se casó. Pero ahí va más. Nota, los hermanos de Jesús y Cefas. Aquí sacamos varias cosas. Primero, los hermanos de Jesús estaban casados. Pablo hace referencia a ¿qué? A que él defendía y se defendía y decía, nosotros también tenemos derecho a casarnos como los hermanos carnales de Jesús. También aquí no dice los medios hermanos. Ya vimos que eran hermanos de María, hijos de María. Los hermanos carnales de Jesús. ¿De cuál Señor? Pues obvio, del Señor Jesucristo. Y Cefas, que es Pedro, en Lucas 4, 38 y 39, habla de el evangelista Lucas. Ustedes léanlo en sus casas, en sus lugares. Y habla el evangelista Lucas que Jesús fue a la casa de Pedro. Y la suegra de Pedro estaba en una gran fiebre. El Señor Jesús llega, le toca la cabeza a la suegra de Pedro. Y la suegra se levanta, sana completamente y comienza a servirles. Dice la palabra ahí en estos textos. ¿Qué es la suegra de Pedro? Ponga atención a todas las cosas. La suegra de Pedro estaba viva, nada más que estaba enferma. En el año ¿qué? 30 y tantos después de Jesucristo. Quiere decir que a estas alturas el apóstol Pedro tenía a su esposa y tenía a su suegra, pero la sanó, y bueno, a la suegra, y le servía. Pero a lo que vamos es a esto. ¿Hay alguien casado que no tenga suegra? Nadie. O sea, todos, perdón. Solamente Adán. Adán no tuvo suegra. Fue feliz, ¿verdad? Perdón, es una broma. Dios me lo bendiga mucho.
Pero nada más Adán no tuvo suegra. Y al tener suegra, ¿qué quería decir? Que había tenido y que tenía esposa. Referencias lo hacen así. Pero déjeme poner énfasis en 1 Corintios, ahí me faltó una N, disculpen, 9:5. Atención, aquí Pablo escribió por el año, aproximadamente por el año 68, 65 al 68, y menciona, oiga bien, a Pedro casado. Y le dice, por el año 68, no solamente Lucas, sino Pablo en el año 68 más o menos, póngale el 60 si quiere, pero es el 65 al 68 según historiadores. Y Pablo declara enfáticamente, misteriosamente, y dice, no tenemos nosotros los apóstoles, y yo y mis compañeros, derecho de traer una esposa por mujer, como los hermanos de mi Señor Jesucristo, y como Pedro el Cefas, el hermano Cefas, que trae su esposa por mujer. Y ahí no andan mencionando que ya era viudo, o que era divorciado, o que la mujer lo había dejado. Lo hace énfasis, no tenemos derecho nosotros de traer una esposa por mujer, como los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y viene enfáticamente, y Cefas, dice la Biblia ahí. Cefas tenía su mujer, tenía su suegra Pedro, pero tenía su mujer. Lo hace en tiempo contemporáneo, hermano, atención, en tiempo contemporáneo. En el año 60 y tantos, Pedro todavía tenía, y si le pone un poquito de pensamiento, ya tenía bisnietos, como su servidor. Gloria a su santísimo nombre por su promesa. Me gozo también. Gloria al Señor. La suegra de Pedro, esposas. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de aquí, de este pequeño estudio, hermanos? Termino. El tema. Termino con el tema. Los hijos de María. No de la tía de Jesús, no de las mujeres de Cefas y las mujeres de Zebedeo y todo. No. Los hijos de María, el tema de hoy. Hermanos de Jesús. Los hijos de María, hermanos de Jesús, para la honra y la gloria de mi Dios. Dios les bendiga, hermanos. Compartan por favor. Póngale like porque nos hace falta. No para negocios, de ninguna manera jamás, sino para que un día no nos vayan a cortar por ahí, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque ahorita tenemos ese privilegio, esa bendición. Dios me lo bendiga. Amén.